Con sus decisiones trajo la paz a México, llamada la paz porfiriana. Trajo consigo prosperidad y muchos avances importantes en el país. Este hombre fue catalogado como dictador. Sin embargo, hoy desmenuzaremos su historia para saber si es un héroe o un villano. El oaxaqueño nacido el 15 de septiembre de 1830 probablemente es el villano de México, o por lo menos es lo que nos contaron en la escuela. Porfirio Díaz nació en posguerra de independencia, por lo que vio un país naciente y lleno de problemáticas que resolver. Él fue el sexto hijo de 7 del señor José Faustino Díaz Orozco, criollo muy católico, y su madre Petrona Mori Cortés, que era de raza mixteca. Su padre tuvo varios oficios, por lo que durante mucho tiempo vivieron bastante bien, hasta que en 1833 el padre enfermó de cólera y partió de este mundo, por lo que las hermanas y la mamá tuvieron que hacerse cargo de la familia para que salgan adelante. Porfirio fue un joven muy inteligente y con muchísimas ganas de avanzar. Él también tuvo un apoyo económico y moral. Su padrino, que era sacerdote, y le recomendó que entrara al seminario. Estando en el seminario alistándose para llegar a ser sacerdote, sucedió que Estados Unidos intentó invadir México, por lo que inició la guerra y él quería participar y se enlistó en el batallón de San Clemente. Poco después la guerra finalizó y el joven no peleó en esta guerra. Sin embargo, hay un relato en sus memorias que dice así: una noche al salir de la casa de don Marcos Pérez, después de dar clases a su hijo don Guadalupe Pérez, fui invitado yo a la solemne ceremonia de distribución de premios que iba a tener verificativo esa misma noche en el Colegio del Estado. Acepté la invitación y en ese momento me presentó con el señor gobernador del estado, don Benito Juárez. Entusiasmado entonces por lo que había visto y oído, tomé la resolución de no seguir la carrera eclesiástica. Luché conmigo toda la noche y no pudiendo soportar el estado en el que me encontraba, comuniqué a mi madre mi decisión al día siguiente. Por lo tanto, Porfirio se salió del seminario y entró al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca para ser abogado. En ese periodo intentó ser bolero, armamentista, carpintero, bibliotecario y posteriormente fue maestro, por lo que mejoró los ingresos en la familia Díaz Mori. Fue buen estudiante, tuvo notas altas. Por cierto, como dato interesante, la materia de Derecho Civil se la dio Benito Juárez. Díaz era militar, pero también se interesó en la política. Para el año 1854 comenzó la Revolución de Ayutla y participó. Él vivió grandes momentos históricos de México, por lo que también estuvo en la Guerra de Reforma y en la participación del 5 de mayo de 1862, que se le conoce como la Batalla de Puebla, donde tuvo una participación muy reconocida. Díaz fue un hombre de convicciones y probablemente fiel a sus instintos, lo que él también defendía. Para los años 1863 se comenzó a planear entre los conservadores que hubiera o se restableciera un gobierno monárquico en México, y se logró en el año 1864, cuando el archiduque Maximiliano, un hombre inteligente, culto y que realmente creyó que el pueblo de México lo quería, vino a ser el segundo emperador de México. Pero esta es otra historia para contar. Díaz participó activamente para lograr vencer a la monarquía. Fue reconocida su labor en este sentido, por lo que Juárez lo reconoció públicamente y fue premiado con una división y una hacienda en Oaxaca conocida como la Hacienda de la Noria. Si algún día Benito Juárez fue su profesor y una persona el cual él admiraba, posteriormente las cosas cambiaron entre ellos al llegar a ser su opositor. Juárez era un hombre que muchos aclamaban, pero había llegado a la presidencia y esta vez haría todo lo que esté en sus manos para perpetuarse en la silla del águila. Díaz había participado en las elecciones junto a Juárez, pero nuevamente Juárez había ganado. En algún momento, Porfirio llegó a decir que Juárez era un dictador y dijo que la reelección indefinida, forzosa y violenta del Ejecutivo Federal ha puesto en peligro las instituciones nacionales, por lo que posteriormente lanza el Plan de la Noria en conjunto con la Iglesia Católica. En estas revueltas, el 18 de julio de 1872, Juárez partió y la presidencia quedó libre para unas siguientes elecciones.
pero desafortunadamente volvió a perderlas. Díaz tomó la decisión de regresar a Oaxaca, ya que tenía otras tragedias en su vida. Una de ellas es que había perdido una de sus hijas pequeñas, por lo que se enfocó en el cultivo de azúcar y en la carpintería, logrando inventar una mecedora integrada con un abanico automático. A pesar de que intentó enfocarse en temas diversos, regresó a la política porque realmente eso le interesaba, e intentar llegar a la presidencia era una de sus grandes metas, por lo que inicia el plan de Tuxtepec y muchas circunstancias alrededor se dieron para que finalmente Porfirio Díaz, el 5 de mayo, pero de 1877, llegue a la presidencia de la incipiente y turbulenta República de México. Hablando de su vida personal, empecemos a contar acerca de su primera esposa, que se llamó Delfina Ortega Díaz, y vaya escándalo de la época y de hecho hasta ahora, ya que esta mujer era su sobrina, hija de su hermana difunta, producto de un romance fugaz con un hombre casado, el cual se llamó el Dr. Ortega. La joven Delfina creció cerca de la familia Díaz y en uno de los viajes donde regresó Porfirio a su casa, se encontró con una joven ya crecida, 15 años menor que él, y se enamoraron, de los cuales tuvieron varios hijos, pero solo sobrevivieron Porfirio y Luz. Él tuvo una tercera hija que se llamaba Amada, que fue de otra mujer, pero la señora Fina, como le decía a la familia, se hizo cargo del cuidado y protección de esta niña. Esta mujer era devota de sus hijos, pero la tragedia llegó a su vida cuando a los 34 años no logra sobrevivir al parto de su última hija. El señor Porfirio no tarda en casarse y para 1881 conoce a Carmen Romero Rubio, hija de un importante político, y se casa por segunda vez. Espero que te esté gustando este video. Es la primera parte de 2 de la vida de Porfirio Díaz. En la siguiente hablaremos de su segunda esposa y las causas que llevaron a la Revolución Mexicana. No olvides de darnos un like, comentar lo que se te hizo más interesante y para no perderte ninguna de nuestras historias, suscríbete al canal. Muchas gracias por ver. Adiós.